Hola a todos, en este vídeo vamos a ver unas nociones básicas sobre cómo utilizar Unity para que en los posteriores vídeos podamos importar modelos de Revit y configurarlos para crear nuestra escena, nuestro recorrido y nuestro proyecto para realidad virtual. Una vez instalado Unity, lo abrimos directamente desde aquí, si lo tenemos en esta barra, o con doble clic si lo tenemos en nuestro escritorio, y nos va a aparecer el panel de control. Una vez os hayáis registrado, os va a aparecer, puede que os aparezca directamente esta ventana o que os aparezca una ventana en la que os permite crear un nuevo proyecto. Aparece un botón aquí en medio y os permite crear un nuevo proyecto. Como veis, a mí me aparece otra serie de elementos que, bueno, son proyectos previos en los que hemos estado trabajando y desde donde podemos abrir estos archivos, estos proyectos anteriores. Para crear un nuevo proyecto de Unity, vamos a seleccionar New. Si queremos abrir otro proyecto que no nos aparezca en este conjunto, en este historial, podemos seleccionar Open, pero eso lo veremos más adelante. Seleccionamos New y aquí nos aparecen las opciones para crear nuestro nuevo proyecto. En Project Name vamos a introducir el nombre del proyecto, yo voy a llamarlo Vivienda, y la localización va a ser el escritorio. Entonces, fijaos, si clicamos en estos tres puntos, se nos despliega el explorador de Windows y podemos seleccionar la carpeta. Si selecciono escritorio, selecciono la carpeta y ya se me queda esta ruta. Vamos a seleccionar un proyecto de 3D. Si seleccionamos un proyecto de 3D es para proyectos, por ejemplo, videojuegos tipo Angry Birds o Super Mario Bros., en los que nuestro tipo de visualización es una visualización en dos dimensiones, una visualización plana. No vamos a utilizar las Analytics, esto es un control para recibir un feedback de los usuarios que trabajan con los videojuegos, para mejorar los videojuegos y todo eso, pero son conceptos más avanzados que no vamos a utilizar. Una vez tenemos todo esto configurado, seleccionamos Create Project y Unity va a generar nuestro nuevo proyecto. Y aparecemos en la ventana inicial de Unity. Probablemente a vosotros os aparezca esta ventana en gris, con un gris mucho más blanco. Eso nos va a depender en función de la versión que estemos utilizando. Fijaos, si ahora volvemos al escritorio, me aparece una carpeta que se llama Vivienda, que es la carpeta donde está almacenado nuestro proyecto de Unity. Si entráis dentro, nos aparece una estructura de carpetas. Lo que tenéis que ver aquí es que Unity, al contrario que, por ejemplo, Revit o AutoCAD, va a trabajar con un conjunto de carpetas, con una estructura de carpetas, donde nosotros vamos a ir importando, principalmente en la carpeta Assets, los modelos 3D, las texturas, vídeos, todo lo que nosotros utilicemos. No es un archivo solo, como por ejemplo podría ser en Revit, por ejemplo, un archivo que tengo aquí en Revit o en AutoCAD, sino que es una estructura de carpetas. Esto quiere decir que si yo voy a copiar este proyecto o lo voy a enviar para cambiarlo de ordenador, tengo que copiar toda esta carpeta. Me tengo que llevar toda la carpeta. Si volvemos ahora a Unity, fijaos, vamos a describir un poco la interfaz de Unity y cómo vamos a trabajar con ella. Lo primero que vemos es esta ventana, que es la escena, donde vamos a poder ir colocando nuestros modelos 3D. Entonces, para ver cómo navegar, para ver cómo colocar esos modelos 3D, voy a crear uno muy sencillo. Si selecciono Create, 3D Object, Cube, voy a crear una caja en medio de la escena. Unity es un motor de videojuegos, no es un software de desarrollo 3D. Entonces, estos elementos van a ser elementos muy sencillitos, los que vamos a poder hacer dentro de él. Por eso todo lo vamos a importar desde Revit. Entonces, con nuestro cubo creado aquí en el centro, vamos a ver cómo navegar en Unity. Principalmente la navegación en Unity la vamos a hacer con el botón derecho del ratón y el teclado. Si pulsáis el botón derecho y lo mantenéis pulsado, os aparece ese icono. Es como un ojo con 4 teclas al lado. Y si yo muevo el ratón, vamos a orbitar para ver nuestro modelo. Si mantengo pulsado el botón derecho del ratón y además utilizo la tecla AWSOD, por ejemplo, vamos a probar a mantener pulsado el botón derecho y presionar la tecla W, me muevo hacia adelante, es como si volase hacia adelante.
si utilizo la tecla S, vuelvo hacia detrás, la tecla A la izquierda y la tecla D a la derecha. Todo esto en combinación tenemos este movimiento de vuelo, que vuela hacia donde nosotros estemos apuntando con el ratón. Además, también están las teclas Q y E para movernos hacia abajo o hacia arriba. Estos son los fundamentos básicos del movimiento dentro de la escena de Unity 3D. También podemos utilizar la mano, esta que veis aquí, para generar este movimiento. Pinchando y manteniendo pulsado con el botón izquierdo del ratón y arrastrando el ratón, voy a generar este movimiento. No hace falta que vengamos directamente a este botón. Este movimiento también lo podemos hacer con la rueda del ratón. Presionando la rueda del ratón es el acceso rápido a este movimiento. Además de esto, podemos seleccionar nuestro objeto y colocarlo dentro de la escena. Voy a crear, por ejemplo, otro cubo. Me aparece ahí. Y ahora voy a colocarlos. Por ejemplo, para mover los objetos podemos utilizar directamente estos gizmos que aparecen a nuestro alrededor del objeto. Fijaos, si yo pincho sobre este, lo muevo en esa dirección. Si pincho sobre este, lo muevo en esta otra. Y sobre el rojo, lo muevo en este otro eje, que se corresponden con los ejes globales de la escena, que están representados por este gizmo. Además de moverlo, si seleccionamos aquí la opción de rotar, podemos rotar nuestro objeto pinchando sobre los círculos que aparecen alrededor del objeto. Y también podemos escalarlo en una dirección, seleccionando cada uno de los ejes, o en todos a la vez, pinchando y arrastrando. Estas son las tres transformaciones básicas a las que podéis acceder desde aquí. Además, para verlo de forma numérica, tenéis a la derecha, según el objeto que seleccionéis, el panel inspector, donde aparece el nombre del objeto, que podemos modificar, y su opción de transform, donde aparecen las coordenadas de ese objeto. Por ejemplo, de aquí directamente podemos introducir un valor y unos grados exactos para mover, rotar o escalar nuestro objeto. Por ejemplo, voy a crear un plano. Y voy a escalar y colocar estos objetos. Por ejemplo, este objeto puede estar aquí y este objeto lo voy a colocar aquí. Para resetear la rotación voy a introducir 0, 0, 0 en sus tres valores. Y ya tengo mi objeto colocado. Fijaos, para ver esta composición, ahora mismo estamos utilizando una visualización en perspectiva. Si nosotros queremos utilizar una visualización en axonometría, podemos clicar en este gizmo sobre la caja central. Clicamos y ahí tenemos nuestra vista en perspectiva. Si queremos acceder a una de las vistas ortogonales fundamentales del objeto, por ejemplo las plantas o los alzados, podemos clicar sobre estos distintos conos que aparecen aquí. Por ejemplo, una vista en planta, selecciono aquí y me coloca la vista desde arriba. Un alzado u otro alzado. Para volver a la perspectiva, clicamos sobre el cubo central y fijaos que automáticamente cambia la vista a perspectiva. Fijaos, una vista ortogonal a perspectiva, clicando directamente sobre el cubo central.
también nos cambia aquí este icono. Por ejemplo, en vista en perspectiva, para volver a la visualización anterior, utilizamos el botón derecho y las teclas que hemos visto, AW, SD, Q y E. Estos son los fundamentos para colocar nuestros objetos dentro de la escena de Unity. Fijaos que en esta escena todo lo que tenemos nos aparece con nombre en este otro panel, el panel de jerarquía. Si tenemos, por ejemplo, escenas muy complejas, en vez de tener que ir clicando sobre los objetos para seleccionarlos, podemos seleccionarlos haciendo clic directamente sobre el nombre. Si, por ejemplo, nos hemos colocado en un punto de vista que no sabemos dónde está nuestro modelo, o es un modelo muy complejo y no podemos encontrar el elemento que queremos seleccionar, por ejemplo, una ventana o una puerta, haciendo doble clic sobre el nombre del objeto en este panel, nos centramos sobre ese objeto. Y ya podemos volver a localizarnos dentro del proyecto. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos exportar un modelo de Revit e introducirlo dentro de nuestro proyecto de Unity.